Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogaret.com, que representa un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente y la impugnación de altas médicas. Y dentro de esta especialidad de nuestro despacho, en el vídeo de hoy vamos a responder una pregunta muy común que nos hacen todos nuestros clientes y todas las personas a través de la web y a través de nuestro canal, que consiste en ¿cómo podemos conseguir una pensión de incapacidad permanente? Seguidamente lo vamos a explicar y también vamos a entrar brevemente en cuáles son las causas más comunes por las que se suele denegar por la Seguridad Social, por el INS, la pensión de incapacidad permanente. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, vamos a explicar dos cosas. Primero, cómo se puede conseguir una incapacidad permanente, una pensión de incapacidad permanente, qué pasos tenemos que dar. Y en segundo lugar, y de forma breve, vamos a explicar tres motivos fundamentales o los más habituales, según la experiencia de nuestro despacho, por los cuales se suele denegar la pensión de incapacidad permanente por los servicios del INS. En primer lugar, en cuanto a cómo podemos conseguir una pensión de incapacidad permanente, lo primero que tenemos que hacer es solicitarla. Parece una obviedad, pero evidentemente para poder conseguirlo, primero tenemos que solicitarlo. ¿Cómo se solicita? Se solicita cumplimentando un impreso que podemos descargarnos de la página web de la Seguridad Social, de la página web del INS, donde es un formulario que está denominado como de incapacidad permanente, de solicitud de prestación de incapacidad permanente. En ese formulario existe una serie de apartados concretos, datos personales, datos de representante legal, datos de la contingencia de la que deriva la incapacidad permanente, es decir, de qué causa deriva la incapacidad permanente. También nos pide información sobre el trabajo habitual que motiva la solicitud de incapacidad. Hay un apartado donde se dice que se explique brevemente en qué consiste ese trabajo que hemos realizado últimamente, es decir, cuál es el trabajo habitual. También nos pide una serie de datos económicos para calcular los porcentajes de retención que pudiera llevar nuestra pensión en el caso de que se solicite. Y en definitiva, una serie de documentos y de datos que tenemos que comunicar en esa solicitud, que son muy importantes a la hora de posteriormente tanto reconocer la pensión como cuantificarla. Decir que se puede presentar por vía en formato papel en cualquier oficina del INS, es decir, podemos descargarnos el impreso, imprimirlo, rellenarlo y presentarlo en cualquier oficina del INS, que todavía se permite hacerlo de esa manera, sobre todo para particulares, o bien podemos entrar en la sede electrónica de la Seguridad Social y hacerlo de forma telemática, es decir, por Internet. En este caso hay que tener o bien un certificado digital que nos permita relacionarnos con la Administración, o en su caso acceder a un sistema que se denomina clave, que también nos permite, siguiendo unos pasos muy sencillos, presentar esa solicitud. En segundo lugar, ya tenemos la solicitud rellena, ya lo tenemos todo cumplimentado. El siguiente paso es preparar qué documentos son necesarios adjuntar a esa solicitud, tanto en formato papel como en el formato digital o por vía telemática, que también se tienen que presentar. En primer lugar, son documentos que afectan a todo tipo de personas, como son los datos de fotocopia de DNI, fotocopia de libro de familia en el caso de que estemos casados o tengamos hijos. Igualmente nos van a pedir justificación del documento de DNI y de la situación personal de nuestro cónyuge, de los hijos, como hemos dicho anteriormente. Eso es en todos los casos. Luego, además, para algunos casos en particular se piden otra serie de documentos. En particular, cuando la contingencia de la que deriva la incapacidad es accidente laboral o bien enfermedad profesional, en esos dos casos se nos va a pedir copia del parte administrativo del accidente o de la enfermedad profesional, y también se nos va a pedir un certificado de los ingresos del último año. Pero insisto, estos dos documentos solo en relación a esas causas, es decir, a las causas de accidente de trabajo
y de enfermedad profesional, cuando deriva la incapacidad de alguna de estas dos causas. También, y en todos los casos, se nos va a pedir que aportemos toda la documentación médica y toda la documentación probatoria que sirva para justificar nuestra pretensión de solicitud de incapacidad. Y aquí nosotros lo que solemos recomendar a nuestros clientes e incluso a nosotros cuando nos encargamos de presentar la solicitud, así lo hacemos, es presentar todos los informes médicos, fundamentalmente de los especialistas que han tratado al lesionado, que justifican qué enfermedades tiene, qué patologías tiene el interesado y, lo más importante, qué limitaciones le provocan. Intentamos conseguir informes médicos de todos los especialistas que han tratado al lesionado que nos ayuden a explicarle a la Seguridad Social qué limitaciones tiene el interesado. Porque también, como en los documentos que tenemos que seguir presentando, sería conveniente aportar aquellos documentos que demuestren cuál es nuestro trabajo. Y más simplemente que decir cuál es nuestro trabajo, justificar cumplidamente en qué consisten las actividades de nuestro trabajo, cómo es nuestro trabajo en particular, qué hacemos en nuestro día a día. Eso se consigue con informes de la propia empresa, con informes de los servicios de prevención de la propia empresa, con informes también de, por ejemplo, de los sindicatos, en el caso de que la empresa pues tenga un enlace sindical o tenga representantes de los trabajadores. De cualquier manera que sea posible, en cada caso en particular, es muy importante demostrar en qué consiste el trabajo. Porque tenemos que tener en cuenta que lo que le estamos diciendo al INS es que tengo por este lado estas patologías que me provocan estas limitaciones y yo trabajo en este trabajo, que hay que hacer estas actividades en particular, con el objetivo de demostrar que si relacionamos unas cosas con otras, podamos demostrar claramente que no podemos hacer el trabajo. Por lo tanto, esto es muy importante, aportar tanto los documentos médicos como los documentos que demuestran en qué consiste nuestra actividad. Una vez que está todo eso presentado, el siguiente paso es que la Seguridad Social, el INS, nos va a citar a un reconocimiento médico. Un inspector de incapacidad permanente del INS nos va a visitar, vamos a ir nosotros a su consulta, nos va a visitar, nos va a explorar, va a ver nuestra documentación y va a emitir una propuesta que en su caso el EBI aceptará o no, y el EBI en su momento nos notificará una resolución resolviendo el expediente de incapacidad permanente que hemos iniciado con la solicitud, que puede ser favorable, nos puede reconocer una pensión en el grado que solicitamos, o puede ser desfavorable, puede no reconocernos nada o reconocernos un grado inferior al que nosotros creemos al que tenemos derecho. En ambos casos, es decir, en caso de que nuestras pretensiones no se satisfagan con la resolución que se nos notifica, podremos presentar recurso. El recurso consiste, en primer lugar, en una reclamación previa que se realiza por escrito y que se puede presentar tanto en formato papel como por vía telemática en las oficinas del INS, y una vez que esa reclamación previa se resuelva, en caso de que siga siendo negativa, ya habrá que acudir mediante una demanda judicial al juzgado de lo social. Nosotros recomendamos vivamente a todos los interesados que tanto para cumplimentar los impresos como para preparar la documentación que es necesaria presentar en la solicitud, utilicen un abogado que sea experto en este tipo de casos, con el objeto de que no cometamos errores que después puedan perjudicar a nuestra petición de incapacidad. Y también recomendamos vivamente, como decimos, que en caso de que haya que presentar reclamaciones previas y posterior demanda en el juzgado de lo social, lo hagan con personal especializado, con abogados o graduados sociales que sean expertos en este tipo de materias, ya que cualquier error a la hora de confeccionar esos escritos puede invalidar o puede perjudicar lo que es el éxito de nuestra demanda. Por último, para terminar, como hemos dicho, vamos a explicar 3 motivos por los cuales suelen denegarse la pensión de incapacidad y que hay que tener por eso muy en cuenta a la hora de cumplimentar el impreso e iniciar todo el procedimiento. El más habitual de todos es el que consiste en que se deniega la incapacidad porque el interesado no tiene un grado de enfermedad o de patología que le anule su capacidad laboral, bien de forma parcial, total o absoluta. Es decir, por no superar los criterios de incapacidad.
la Seguridad Social considera que aunque podamos tener patologías, aunque podamos tener enfermedades, esas no nos impiden trabajar, ni de forma parcial, ni total, ni de forma absoluta. Ese es el motivo más generalista, más común que en nuestra práctica diaria, en nuestro día a día, nos encontramos cuando nuestros clientes nos traen las resoluciones denegatorias de solicitud de incapacidad. Eso se debe, en primer lugar, o bien que no se ha preparado la documentación médica adecuada, o bien que pese a prepararse hay una diferencia de criterio importante con la Seguridad Social que habrá que dirimirse a los tribunales. Pero ese es el motivo más importante. Un segundo motivo muy habitual en este tipo de reclamaciones es que la persona no esté, cuando pide la solicitud, cuando pide su incapacidad, no está en situación de alta o asimilada, es decir, o no está trabajando, o no está de baja laboral, o no está en una situación asimilada como puede ser, por ejemplo, la situación de desempleo subsidiado, de desempleo involuntario y subsidiado. Si no estamos en alguna de esas circunstancias, de alta o de asimilada al alta, también se nos va a denegar la incapacidad permanente. Y por último, también un aspecto que muchas veces no concurre en las solicitudes y se suele denegar por ello la pensión de incapacidad es en aquellos casos en que el interesado no cumple con el periodo mínimo de cotización que sea exigible en cada caso. Hay contingencias, hay causas que no exige periodo de cotización, como por ejemplo las de accidente de trabajo, pero hay otras, como por ejemplo las de enfermedad común, que sí requiere que el interesado tenga un periodo mínimo de cotización y que por lo tanto hay que saberlo antes de presentar la solicitud para tener controlado ese requisito que sin duda se va a mirar cuando se analice nuestra petición. Por ello, terminando este vídeo, vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, poniendo de manifiesto que en nuestro despacho la primera consulta por el correo electrónico, es decir, mediante el correo electrónico que aparece al pie de este vídeo, es totalmente gratuita. Ustedes pueden mandarnos un correo electrónico a la dirección que aparece al pie de este vídeo con su pregunta y nosotros estaremos encantados de contestarles si podemos o sabemos la respuesta. Asimismo, en nuestro despacho, la valoración de la viabilidad de su caso, de su reclamación de su pensión o de la impugnación del alta médica que pueda haber recibido de forma improcedente, es totalmente gratuita. Envíennos un correo electrónico a la dirección que aparece en el vídeo y nosotros le informaremos cómo puede obtener la viabilidad de su caso de forma totalmente gratuita, insistimos. Espero que este vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.